el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, nuevamente nos encontramos en otro nuevo episodio de nuestro podcast Enlazadas. Sean bienvenidos los que están por primera vez a este ministerio. Muchas gracias por estarnos acompañando y por estar aquí compartiendo conmigo esta nueva temporada, esta nueva serie que tiene un título un poquito así, se podría decir muy controversial, no sé si así lo puedan ustedes ver. Esta serie se llama Confesiones de una sierva detrás del ministerio. Es una nueva temporada que estamos aquí pues teniendo y pues para mí es un gusto, es una bendición poder estar con ustedes en este nuevo episodio. Y hoy vamos a empezar, como les había dicho la vez pasada. Quien no ha visto los episodios o el episodio introductorio, pues le invito a que se remita ahí y que pueda ver de qué se va a tratar más o menos toda esta serie. Así que pues le invito, ¿verdad?, a que pueda usted acompañarnos. Y pues como les decía, esta nueva temporada, confesiones. Ya habíamos dicho que puede ser algo muy fuerte la palabra, pero en realidad es un testimonio personal, por lo cual tengo experiencias únicas. Y hoy vamos a empezar con mi primera experiencia que tuve en este caminar con el Señor Jesús. A este nuevo episodio yo le estoy poniendo el encontronazo con un evangelio no bíblico. Encontronazo, ¿a qué nos referimos? Así como cuando nos pegamos con pared, o sea, que vamos caminando y no nos damos cuenta y pum, nos pegamos con algo, ¿verdad? Así me pasó, así casi literal, no físico, pero sí emocional, mental, razonal o racional. Me pasó un encontronazo con el evangelio no bíblico. ¿Y de qué forma fue esta experiencia que yo viví? Me río porque, pues, la verdad es que tal vez algunas de ustedes o algunos de ustedes han pasado o pasaron su experiencia así cuando empezaron a conocer del Señor, pero a hoy día sí me da risa porque digo, wow, o sea, esa forma que me pasó de darme ese encontronazo con el evangelio, pues simple y sencillamente pasa cuando las personas no están educadas en la Biblia, no están preparadas, están ignorantes a cómo llevar el evangelio a otras personas, y no necesariamente es culpa de esa persona porque la iglesia tiene la autoridad, tiene la facultad de entrenar, así como lo hizo el Señor Jesucristo con los 12 apóstoles que los entrenó, ¿verdad?, para poder llevar las buenas nuevas. Pero para mí fue un encontronazo porque, aunque fue una experiencia hermosa, yo era una adolescente que no necesariamente vivía la vida loca, vivía una vida normal, una jovencita que estaba con la moda, poniéndose y vistiéndose a la última moda de ese momento, escuchando música de ese momento, estudiando, teniendo algunas experiencias que después me di cuenta que no eran buenas. A mí me gustaba que me leyeran las cartas, el tarot. Yo tenía que ver mi signo zodiacal antes de irme a la prepa para salir segura, ¿verdad?, de que me iba a ir bien en el día, pero también era muy traumático si en esa revista o donde yo leía mi signo zodiacal decía algo malo, pues ya mi día estaba echado a perder. Pero bueno, esas son experiencias que viví porque yo desconocía de la palabra de Dios, desconocía de ese plan hermoso y perfecto que tiene nuestro Dios, y desconocía que a Dios no le agrada que consultemos nada de eso, no es nada que provenga de Él bueno. Pero en ese ajetreo de mi vida adolescente, con mis subidas, bajadas de adolescencia, con mis hormonas locas, como todo adolescente normal, el Señor usó a una hermosa mujer, a una mujer que amo mucho, a una mujer que anhelo ver pronto.
si el Señor viene pronto, no porque yo me quiera ir ya ahorita pronto, sino yo anhelo que venga el Señor pronto. Y es una de mis tías, es la hermana mayor de mis 5 tías de parte de mi mamá, mi querida tía Chela o Graciela, que el Señor pudo a ella primero encontrarla, llamarla y hacerla su hija, ¿verdad? Y mi tía pudo encontrar en los brazos de mi Señor Jesús esa buena noticia del Evangelio. Sin embargo, mi tía, siendo nuevecita en conocer las cosas de Dios y con el anhelo de querer compartirle a toda la familia, pues les empezó a compartir a mis otras tías, en este caso a mi mamá, pero en especial yo tuve un encontronazo con el Evangelio porque mi tía, pues yo sé que para nada de mala fe ni porque así quisiera ella hacerlo, sino ahora entiendo que es porque ella tal vez no tuvo un discipulado, como les decía, un entrenamiento de cómo compartir el evangelio a esas personas renuentes como yo, esas personas que no nos interesaba nada de Dios, nada de la Biblia. Y pues yo me acuerdo que ella me decía que si yo no reconocía al Señor Jesús como mi Salvador, yo me iba a ir al infierno, yo iba a tener una vida horrible. Y la verdad, fíjense que sí fue un encontronazo porque cuando ella me dijo eso, más que darme miedo, más que ponerme a reflexionar, más que decir, ay, sí, 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 mejor le hago caso a mi tía y aunque sea le doy el avión y hago una oración X para que ya no me vaya mal. Lejos de eso, yo era una persona tan razonal en ese momento que yo decía, claro que el infierno no existe. Si Dios existe, está bien, lo creo, pero el diablo no existe, claro que no. O sea, yo me cerré. Hagan de cuenta que mi tía me dijo, si tú no haces una oración para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te vas a ir al infierno. Yo cerré mi mente, cerré mi corazón y yo le dije, jaja, no creo eso, no voy a escuchar más eso y no quiero saber nada de la Biblia. Entonces yo me imagino que en automático mi mamá, al ya haber tenido ese encuentro personal con Jesús, al empezar ella a ir a la iglesia y al tener más pláticas con mi tía, yo me imagino que se pusieron a orar mucho por mí y también por mis hermanos, porque yo estuve muy, muy renuente algún tiempo y no quería saber nada de eso. Entonces, ahora entiendo que uno debe entender realmente lo que es el Evangelio. El Evangelio significan buenas noticias. Y a mí mi tía no me dio una buena noticia, a mí mi tía me dio una mala noticia. A mí me dijo, si tú no haces esta oración te vas a ir al infierno. O sea, con esa mala noticia, sinceramente, como les repito, pues no quise saber ya nada. Pero ahora, después de tantos años, ¿verdad? De estar de la mano de mi Señor Jesús, pues ahora entiendo que tal vez en una desesperación de mi tía, en un afán de que yo pudiese escuchar realmente el Evangelio, el que sí es realmente el Evangelio, pues ella quiso tal vez meterme ese miedo pensando que era correcto y no es correcto. Ahora entiendo que a ninguna persona que no conozca de Dios y que no conozca de la Biblia, que no conozca del Evangelio, no se le puede hablar del infierno, aunque es más real de lo que ustedes crean o piensen. Sí es verdad que hay un infierno, sí es verdad que hay un enemigo de nuestras almas, pero uno no debe de llegar así a las personas que no conocen del Señor, sino uno debe solamente hablar de las buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias? El Evangelio es simple y sencillamente que Dios mismo se hizo humano, se hizo hombre, pero sin pecado, habitó en esta tierra y fue 100% hombre. Él experimentó todo lo que usted y yo experimentamos en cuestión de hambre, sed, enojo, felicidad, etcétera, pero sin pecado porque él fue concebido del Espíritu Santo y solamente usó a una mujer humana para poder concebir y nacer como una persona normal.
pero él no tenía pecado. Y Dios mismo, al habitar y hacerse hombre, vivió una vida normal como la de usted, la mía, pero con la diferencia que era al mismo tiempo Dios, 100% Dios. Entonces, él mismo se puso en su lugar, en mi lugar, para poder llevar todo el pecado del mundo, de todas las generaciones, todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, y poder pagar el precio que solamente él pudo hacer por amor a usted, por obediencia, y que a través de ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz por toda la humanidad, es que podemos hoy recibir ese regalo de la vida eterna. Pero no se quedó ahí, sino que el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, que Dios se encarnó, resucitó al tercer día. Hay testimonios, hay relatos, todo el Nuevo Testamento lo constata, y resucitó. Y el haber resucitado a nosotras o a nosotros como cristianos nos hace tener una esperanza de que nosotros también en algún momento vamos a tener esa vida nueva después de esa muerte y vamos a poder ser resucitados igual que nuestro Señor Jesús. Y tenemos esa hermosa esperanza. Ahora, hay una cita en Romanos 10, 9 y 10 que sí es importante que toda persona que quiera tener ese regalo de la vida eterna haga. Dice ahí la palabra que si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna. ¿Salvos de qué? Ahora sí lo puedo mencionar, del infierno. ¿Salvos de qué? De toda una vida en tristeza, de toda una vida en derrota, vamos a ser salvos. Pero también el versículo 10 dice, pues es por creer en nuestro corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces nosotros tomamos ese versículo muy en serio y se lo damos a las personas que por primera vez queremos compartir esas buenas noticias de que Dios mismo se hizo hombre y murió y resucitó, porque dice que somos hechos justos, o sea, somos declarados justos por lo que hizo el Señor en la cruz. El Señor Jesucristo pagó en la cruz nuestra condición de pecado, porque también ahí mismo en el libro de Romanos dice que todos hemos nacido pecadores por la herencia que recibimos de Adán y Eva, que ese será tema de otra plática para poder explicar eso. Pero nosotros tenemos que creerlo ¿en dónde? En nuestro corazón, donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad. Tenemos que creerlo, pero también tenemos que declararlo, tenemos que decirlo abiertamente en quién hemos creído. Entonces, nosotros por eso siempre invitamos a hacer una a hacer una oración de fe, porque queremos escuchar esa declaración. Ahora, no quiere decir que si usted no hace una oración exactamente como uno le esté diciendo, no va a ser salvo. O sea, si usted lo cree y si usted lo confiesa, aunque sea a solas con Dios, que usted es pecador, pecadora, que a usted le duele haberle fallado a Dios y que usted quiere recibir ese regalo y cree en ese sacrificio vivo que hizo nuestro Señor en la cruz y usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, en realidad, si lo hace con esa fe de creer y lo declara en voz, será hecho. Y dice la Biblia que habrá fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Así que eso pasó en mi vida de una forma ya real, un poquito después de que yo era muy renuente, y yo sé que pues Dios en su misericordia tuvo sus tiempos. Hubo un desayuno de evangelismo. Yo me acuerdo que allá en la Ciudad de México, no sé si hoy día, después de 30 años, se sigan haciendo esos desayunos evangelísticos, pero una forma de llevar esas buenas noticias, de evangelizar, de llevar el evangelio, es a través de hacer desayunos. Y yo me acuerdo que en ese desayuno, por primera vez el Señor abrió mi corazón, mi entendimiento, y pude comprender perfectamente el evangelio. Y yo me acuerdo que ahí yo hice esa confesión de fe.
y desde ahí mi vida fue otra, fue totalmente otra. Les quiero leer una lectura bíblica que me gustó mucho, que habla precisamente sobre el Evangelio. Déjenme poner mis lentes porque en esta Biblia está muy chiquita la letra y con esto vamos a terminar este capítulo que yo pues lo titulé, el encontronazo con un evangelio no bíblico, que sí fue un encontronazo, pero déjenme leerles Efesios 1, 3 al 14, que el Señor añada bendición a su palabra y que le sea de bendición. Dice así, habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ay, querida audiencia, hay mucha teología en cuanto al evangelio. Todo, solamente voy a resaltar algunos 3 puntitos que aquí queda muy claro que el Señor nos escogió, Él puso esa fe en nosotros. Él puso esa fe para creer en lo que Él vino a hacer y por su pura voluntad nos escogió antes de la fundación del mundo. Y también viene una promesa hermosa aquí en el versículo 13, que después de haber aceptado, de tener esa salvación y haber creído, como dice aquí en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa y son las arras de nuestra herencia. Eso quiere decir, queridos, que nosotros somos pertenencia de Dios, ya tenemos una identidad en Cristo y tal vez físicamente no vemos ese sello, pero ¿sabe quién lo ve? Lo ven todas las entes espirituales, lo ve Dios mismo, lo ve los ángeles, lo ven los ángeles caídos, los ven los demonios, lo ve el enemigo de nuestras almas. O sea, le pertenecemos ya a Cristo. ¿Y saben qué? Ya después de ese encontronazo que tuve de no entender el evangelio porque no se me había dado bien, después que lo entendí, queridas, fue una hermosa experiencia. Mi vida fue otra. Pero ahí ya empecé mi caminar con Dios y no todo fue bonito. Vamos a entrar a un tercer capítulo donde pues fue mi primera decepción en la iglesia cristiana. Y les voy a hablar un poquito de esa experiencia la siguiente vez, en el siguiente episodio, pero por lo pronto quedémonos con esa promesa hermosa de que al ser conscientes de esa salvación que el Señor ya había preparado de antemano para nosotros, que ya nos había escogido de antemano, al hacerme yo consciente de que ya podía entender y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, ya también soy consciente de que tengo una identidad en Cristo, le pertenezco a Él, tengo un sello que me identifica y que tal vez ya cuando esté yo en la presencia del Señor vamos a poder ver ese sello
y quedémonos con esa grata experiencia. Bueno, esa fue mi experiencia. Si tú tienes alguna experiencia, querida, de cómo recibiste al Señor, háznoslo saber aquí en los comentarios. Por favor, si tú gustas, escribir en los comentarios ahí en la plataforma de YouTube. Me encantaría saber cómo fue tu experiencia de ese encuentro con el Señor Jesús como tu Salvador. Y también les recuerdo que si les gustan estos episodios, si les está gustando esta serie nueva de confesiones, por favor, den like a denle ahí me gusta, suscríbanse, pongan notificaciones para que les recuerde el episodio que viene nuevo. Y pues bueno, nos encontramos, primero Dios, la siguiente semana en otro episodio más de esta serie que vamos a seguir contando, de este testimonio de confesiones, y que les sea de mucha bendición, que tengan una hermosa semana y como siempre les digo, enlazadas en Cristo, enlazados entre nosotros, y nos estamos viendo la próxima vez. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.